Desde esa fecha a la actualidad ha ido evolucionando constantemente, se le ha ido dando mayor formalidad y legalidad al dictamen, al igual al contador público se le ha ido dando mayores responsabilidades, se le han impuesto mayores obligaciones, igual se le ha, ¿cuál sería la palabra? Obligado a capacitarse mucho más, y lo vamos a ver más adelante. En la primera etapa de funcionamiento del dictamen fiscal, la Dirección de Auditoría Fiscal, la original Dirección de Auditoría Fiscal, emitió una serie de boletines que le llamaban la serie 10, y más adelante lo vamos a ver, boletines de carácter interno. La autoridad tenía boletines de carácter interno que los hizo del conocimiento de los contadores públicos. Su nombre lo dice todo, son de carácter interno, no tenían ninguna formalidad dentro de la ley o dentro del Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto carecían de esa legalidad en ley, ¿ok? Entonces, estos boletines se emitieron a los contadores para darles a conocer los lineamientos que tendrían que seguir para la elaboración del dictamen fiscal. En 1962 empiezan a darle un poquito de legalidad al dictamen fiscal, y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Primero que nada, se publican disposiciones, fíjense lo importante del dictamen fiscal, se publican disposiciones en las que se señala que un contribuyente que hubiera optado por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales no podría ser revisado por la autoridad. Entonces era de alguna manera un beneficio para el contribuyente. El contribuyente decía: yo prefiero que me dictamine o que me revise un contador público registrado a que me revise la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de alguna manera, y siempre lo he comentado yo de esa forma, la autoridad revisa, determina diferencias y las determina, y el contribuyente ya no puede hacer nada si no las solventa, si no las de alguna manera aclara ante la autoridad, no puede hacer nada, hay que pagar la contribución. Sin embargo, si revisa un contador público independiente, como no es la autoridad, el contribuyente tiene la oportunidad de corregir su situación fiscal, ¿sí? Hasta en tanto el contador público no emite su dictamen fiscal. Pues es una de las ventajas que se tiene en ese sentido. Entonces señalaba que esa ventaja era: no me puede revisar a mi contribuyente autoridad hasta que no revises al contador público. Tú tienes que revisar al contador público, revisarle su dictamen, y él te tiene que solventar todas las posibles inconsistencias. Bueno, en 1967, les decía, empiezan a darle legalidad al dictamen fiscal. Señalaba que existía una serie de boletines por parte de la autoridad. Bueno, en 1967 se crea o se adhiere o se adiciona al Código Fiscal de la Federación un artículo 85, ya completamente legalizado todo el procedimiento o todos los instructivos referentes al dictamen fiscal. Aquí ya le dieron legalidad dentro del Código Fiscal de la Federación en dicho artículo 85. Y en ese mismo año, a la entrada en vigor de ese artículo 85 en el Código, queda sin efecto el decreto de aquel año donde nació el dictamen, precisamente, y dejando sin efecto de manera interna los boletines que comentaba. Destaca en ese año, en el 67, que uno de los requisitos que se señala es
que el dictamen debería formularse de acuerdo a normas de auditoría. ¿Sí? Entonces ya están, uno, legalizando de alguna forma dentro del código el dictamen, y la segunda, obligando a que la auditoría se desarrolle conforme a normas y procedimientos de auditoría. ¿Ok? Ya tenemos de alguna forma ya fundamentado la elaboración del dictamen fiscal. Y fíjense que no se modifica dicho código hasta el año de 1980. Pasaron alrededor de 13 años con la misma regulación dentro del Código Fiscal de la Federación, y es en 1980 cuando se publica un reglamento al Código Fiscal de la Federación. Un reglamento donde se regulan todos los aspectos relacionados con el dictamen fiscal. La estructura de las leyes es, en el caso que señalo, Código Fiscal de la Federación, es el documento fuente, es la ley fuente, y existe un reglamento que de alguna forma solamente señala o reglamenta o aclara algunas disposiciones del código. ¿Sí? Entonces, les digo, nace este reglamento de este artículo 85 para regular una serie de disposiciones del funcionamiento del dictamen, que no estuvo vigente mucho tiempo ese reglamento ni ese artículo 85, porque en el año 83 desaparece el artículo 85 y nace el artículo 52. Artículo 52 dentro del código que actualmente está vigente. Es el que actualmente regula todo lo relacionado con el dictamen fiscal. ¿Sí? Estableciéndose de esta manera su trascendencia legal, ¿sí? Y dejando en claro también, lo comentaba al principio, las posibles sanciones que el contador público podría obtener si en su momento no desarrolla su trabajo de dictamen en forma adecuada. En 1984 nace el reglamento de ese artículo, de ese artículo 52, un artículo de reglamento, en el capítulo 3, donde se señala toda la reglamentación al dictamen fiscal. Reglamentación referente a cómo se debe presentar, tiempos, formas, anexos que se deben de llenar, características que debe de contener cada uno de los anexos o información que se debe presentar dentro del dictamen fiscal. Se presentaba anteriormente, y lo vamos a ver más adelante, de forma en papel, ¿sí? En esos años no existía, como actualmente existe, la tecnología dentro de la administración, dentro de la administración fiscal, ¿sí? Todo era en documento, en papel. Ok, estamos en 1984, donde, ya lo comenté, que nace el reglamento del Código Fiscal, donde se señala todo lo referente al dictamen fiscal. En 1991 es un año muy importante para el dictamen fiscal, trascendental, yo lo señalaría de esa forma, porque hasta 1990 el dictamen fiscal era de forma voluntaria. No existía una obligación hacia el contribuyente de dictaminar, de auditar fiscalmente sus estados financieros. Era el que voluntariamente lo deseara. Sin embargo, en 1991, la autoridad, dentro del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32, señala que ya existe una obligación de dictaminarse para efectos fiscales a los contribuyentes que se encuentren dentro de algunas situaciones especiales. En ese entonces, ¿cuáles eran? Primero, contribuyentes con ingresos acumulables superiores a 5 millones de pesos, contribuyentes que tuvieran activos por más de 10 millones de pesos y contribuyentes que tuvieran más de 300 trabajadores a su servicio.
Actualmente esas cifras están en 34 millones para ingresos y 69 millones para activos. Entonces, contribuyentes que tengan en el ejercicio inmediato anterior ingresos superiores a 34 millones o activos superiores a 69 millones, o que obtuvieron empleados promedio por mes en más de 300, están obligados a dictaminar sus estados financieros. El no hacerlo implica una sanción, ¿sí? Sanción que más adelante vamos a ver montos en cuanto a dicha sanción. Entonces, señalaba que este año 91 fue trascendental. ¿Por qué? Porque al nacer la obligación de dictaminar, igual que cuando nació el dictamen fiscal cuando nació le dio una oportunidad de negocios a los contadores. Cuando nace la obligación de dictaminar, muchos contribuyentes entraron dentro de esa obligatoriedad y hubo una oportunidad de negocios igual para los contadores. Podríamos señalar que en ese año y los posteriores se empezó a crecer el registro de contadores públicos ante la autoridad. Y ese crecimiento también le dio un crecimiento a la membresía de los colegios o institutos de contadores públicos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos y el principal requisito para obtener el registro de contador público es, aparte de tener un título profesional, pertenecer a un instituto o asociación de contadores. ¿Sí? Entonces, eso le dio de alguna forma un crecimiento importante a las asociaciones o colegios de contadores. Señalaba yo que uno de los beneficios originales del dictamen fiscal era que el contribuyente no podría ser molestado por parte de la autoridad, y ese era uno de los beneficios principales. Bueno, en 1992 pues se le da reversa de alguna forma a ese beneficio, porque se señalaba o se denomina procedimiento secuencial, ese no molestar al contribuyente. Había una secuencia: primero pues revisa al contador público y revisa su dictamen, y si en un momento dado no te satisface la información, entonces ya revisa al contribuyente. En 1992 modifican el reglamento del código y la autoridad podría, a partir de esa fecha, revisar directamente al contribuyente. De alguna manera dejaban fuera el dictamen fiscal. Entonces, los que en un momento dado voluntariamente se dictaminaban, pues hubo un momento en que ya no querían, porque no tenían ningún beneficio importante. 92. Dice que señalaba yo la importancia, los requisitos que el contador público tendría que o debería de cumplir para obtener su registro, y también señalaba la importancia, cómo se le fue dando poco a poco mayores, exigiendo más al contador público, porque en el año 92 nace una obligación para el contador público que pretendiera obtener su registro, o incluso que ya tuviera su registro, que era cumplir con una norma de educación